Unidad 3. Enseñar a leer y escribir en educación básica secundaria, morfosintaxis y competencia gramatical. Tema 1. Enseñar a leer textos complejos. El proceso de lectura debe entenderse no como un proceso de decodificación de los signos que se encuentran en un texto, sino como el proceso de comprender lo que se lee. Es la capacidad del lector de adquirir conocimiento a través de lo que lee y la posibilidad de apropiarse de los conceptos leídos. La competencia de leer para aprender en la educación secundaria. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, MEN, el núcleo del proceso lector es la comprensión lectora y no la velocidad, que debe estar siempre condicionada a la comprensión. ¿Qué significa comprender un texto? Significa dar cuenta del mismo, para lo cual es necesario ubicar sus ideas y señalar la forma como se relacionan. Lineamientos curriculares lengua castellana. En el artículo de los autores Manzano Díaz, Mirta y otros, 2005, publicado en la Revista Americana de Educación número 36, se cita a Rosenblatt, Ángel, 1978, quien afirma que leer constituye un acto de razonamiento que conduce a construir la interpretación de un mensaje escrito. Por tanto, una vez más se demuestra que leer es un proceso más amplio que simplemente decodificar. En este se incluye la razón, entendida esta como la facultad en virtud de la cual el ser humano es capaz de identificar conceptos, cuestionarlos, hallar coherencia o contradicción entre ellos y así inducir o deducir otros distintos de los que ya conoce. Wikipedia, 2013. De acuerdo con lo establecido por el ICFES, para las pruebas saber, dentro de la comprensión lectora se evalúa la lectura crítica, que éste define como la competencia relacionada con la capacidad que tiene el lector para dar cuenta de las relaciones entre los discursos y las prácticas socioculturales que las involucran y condicionan, lo cual significa que el lector debe reconstruir el sentido profundo de un texto en el marco del reconocimiento del contexto en el que se produce y de las condiciones discursivas en las que se emite, lo cual indica que el texto debe ser abordado desde diferentes perspectivas, entre ellas el tema, el contexto en el que se desarrolla el texto y el texto como tal en cuanto a la forma en que está escrito, las formas gramaticales utilizadas, sinónimos, antónimos, etc. Dificultades de comprensión en los estudiantes en la educación secundaria. En forma casi generalizada se escuchan y leen comentarios sobre la falta de comprensión lectora de los estudiantes de educación básica, y se establece inmediatamente la relación de esta con los bajos resultados obtenidos en las pruebas practicadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, que para la básica secundaria se aplican en grado noveno, pero poco se atiende la manera en que se enseña a los estudiantes a leer y comprender lo que leen. No se establece una relación entre las herramientas que se facilitan a los estudiantes para poner en práctica el proceso de lectura y el resultado que se espera de ellos. Comprender un texto significa dar cuenta del mismo, para lo cual es necesario ubicar sus ideas y señalar la forma como se relacionan. Lineamientos curriculares lengua castellana, 1994. Generalmente se espera que los estudiantes reciten el contenido del texto, hagan un resumen del mismo o respondan a determinado número de preguntas con base en la lectura. Pero, de acuerdo con Ruiz Vicandi, 2011, 21, las actividades de lectura que se llevan a cabo en las aulas de secundaria están lejos de favorecer una lectura analítica y crítica que promueva la construcción de nuevos conocimientos. Por tanto, si no se tiene claro lo que se espera que los estudiantes comprendan, o sea el objetivo de la actividad, es muy difícil que se obtengan resultados diferentes. Dentro de las principales dificultades para la comprensión lectora encontradas en los estudiantes de educación básica secundaria, recopiladas por varios autores entre ellos Sole y otros, 2005, y Ruiz Vicandi, 2011, se pueden mencionar: los textos entregados a los estudiantes están fuera del alcance de sus posibilidades de comprensión, pobreza de vocabulario, deficiencias en la decodificación de las ideas, falta establecer objetivos a lograr con la lectura del texto, dificultad para identificar las ideas principales y las secundarias que se encuentran en torno a estas, no pueden organizar e integrar las ideas del texto en un esquema coherente, los estudiantes son incapaces de relacionar entre sí las ideas encontradas en el texto, escasez de conocimientos previos. De acuerdo con la definición dada por el Centro Virtual Cervantes, CVC, se entiende por conocimientos previos la información que sobre una realidad tiene una persona almacenada en la memoria.
Estrategias para comprender textos complejos. En el texto guía, el autor Ruiz Vicandiuri 2011 menciona algunas estrategias que pueden resultar efectivas para ayudar a los estudiantes de educación básica a comprender los textos que leen, entre ellas: 1. Enseñanza de la lectura por los profesores del área de lengua castellana a su integración dentro del currículo. El profesorado y los estudiantes deben asumir que el aprendizaje de la lectura en forma comprensiva es un proceso vertical y a la vez transversal. Es vertical en cuanto a que se debe iniciar en la básica primaria, para continuarlo en cada una de las etapas de la formación académica. Y es transversal porque aplica para todas las áreas del conocimiento, no solamente la de lengua castellana. 2. De las actividades de lectura sin propósito definido a las actividades de lectura con sentido. Prestar mayor atención en las aulas a la lectura como herramienta de construcción de los conocimientos específicos de las materias que se enseñen. Las lecturas propuestas deben utilizarse no para ser reproducidas por los estudiantes, sino para valorar el trabajo de los estudiantes en cuanto a capacidad de síntesis, organización y apropiación de conocimiento. De la exigencia de comprensión a las ayudas para regular la comprensión. El docente no puede asumir que los estudiantes saben leer comprensivamente y que el encontrarse en un nivel de básica secundaria les hace lectores competentes. No es suficiente exigirles obtener resultados excelentes producto de una buena lectura, es más importante enseñarles a leer comprensivamente. El profesor debe dar a sus estudiantes las herramientas necesarias para que aborden la lectura de un texto de una forma amena. Debe orientarles a establecer unos objetivos a lograr a través de la lectura, a identificar las ideas más importantes, a hacerle preguntas al texto y poder responderlas al final del proceso, para finalmente conectarlas con sus conocimientos previos y poder así obtener conocimiento. Una de las definiciones de la palabra estrategia es técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un objetivo. Adicionalmente podemos mencionar las estrategias propuestas por Isabel Solé, 1998, las cuales aplican tanto para la básica secundaria como para los estudios posteriores. 1. Las que permiten dotarse de objetivos de lectura y actualizar los conocimientos previos relevantes, previas a la lectura o durante ella. Motivación, establecimiento de objetivos, activar el conocimiento previo, establecer predicciones sobre el texto, promover preguntas de los estudiantes sobre el texto, tareas de lectura compartida, etc. 2. Las que permiten establecer inferencias de distinto tipo, revisar y comprobar la propia comprensión mientras se lee y tomar decisiones adecuadas ante errores o fallos en la comprensión durante la lectura. Lectura independiente, aclaración de dudas, etc. 3. Las dirigidas a recapitular el contenido, a resumirlo y a extender el conocimiento que mediante la lectura se ha obtenido durante la lectura o después de ella. Ideas principales, elaboración de resumen, formulación de preguntas, respuesta a las preguntas, etc. Es posible identificar diferentes estrategias de acuerdo con la complejidad del texto y el nivel del grupo de estudiantes, para así orientarlos y acompañarlos en un proceso de lectura comprensiva. Referencias bibliográficas.